La cuarta generación, cómo olvidarlo, fue la generación con la cual empecé a jugar a los juegos de Pokémon. Y también cómo olvidar a su icónica campeona, Cynthia. En su equipo, esta contaba con un Pokémon algo peculiar, que a simple vista nos llama la atención de cualquiera, pues ya que es como una babosa. Este era Gastrodon, un Pokémon muy curioso y con un diseño hasta feo, lejos de los diseños que nos gustan por lo general al público. Ese Pokémon cuenta con el tipo agua y con el tipo tierra. También fue introducido en la cuarta generación. Y siéndole sincero, si mal no recuerdo, sentía que este Pokémon no hacía falta en el equipo de Cynthia. Al contrario, le restaba. Pero con el tiempo le cogí cariño, me empezó a gustar más y más. Y se terminó hasta volviendo de mis Pokémon favoritos. Por eso el día de hoy lo estoy haciendo. Después de que ya termino de hacer lo que es el cuerpo y empezar a pegar lo que es la cabeza con algo puntiagudo o más o menos que tenga algo de filo, empiezo a ayudarme para hacer la hendidura de lo que es la boca. Y después de dejarlo secar un poco en la noche, empiezo a hacer sus extremidades. Una vez de que al otro día está un poco más seco lo que es la porcelana del cuerpo, empezamos a pegarle lo que son las extremidades. Porque si lo hago cuando está fresco, no podría hacer este tipo de movimientos para borrar lo que son las uniones, que es con un poco de agua y empezar a presionarlo con los dedos o con una herramienta, que hay herramientas para hacer ese tipo de cosas, pero pues yo me he acostumbrado un poco a hacerlo con las manos. Aunque como pueden ver, en este caso los casos un poco más cuando los dedos no me llegan a ese punto. Y en el caso de lo que son esas valvulitas que tiene Gastrodon en la espalda, también la he utilizado. Hago el círculo y empiezo con la ayuda de la herramienta, empiezo a quitarle el excedente y a unirlo de una vez al cuerpo de Gastrodon. Y una vez de que ya las tengo terminadas, empiezo a hacer sus orejas, que son un poco como si fueran un poco unas gotas. Y con la herramienta y un poco de agua empiezo a borrar lo que son las uniones de las orejas para que este quede aún más prolijo. Después, con una ayuda de unos pedacitos de alambre, empiezo a hacer esas valvulitas que tiene al lado de su cuello. Las hago, pero al momento no se las dejo que se sequen para luego ponerlas bien. Después hago todo lo que es como esa franja que recorre todo su cuerpo y con pegamento voy girando y la voy pegando, voy girando y la voy pegando. Yo por lo general siempre hago que la porcelana tenga el color de cada pieza que va a necesitar para hacer cada figura, es decir, teñirla toda la porcelana de los colores que voy a necesitar y ahí sí empezar a hacerla. Pero en este caso decidí hacerla toda en blanco y luego proceder a pintarla. Y si les soy sincero, siento que fue mucho más rápido y hasta me gustó el resultado incluso en blanco. Pero van a ver qué pasó más adelante. Una vez de que ya la tenga en todo el cuerpo, pasamos a su cabeza. Empiezo a pegar lo que es esa misma franja que recorre todo su cuerpo también en su cabeza, sin cortarla ni nada. Por eso fue una tira totalmente larga para que me diera todo el margen que necesitaba para poderlo pegar. Y lo voy presionando suavemente hasta recorrer todo su cuerpo. Una vez después de que se encuentra con la otra punta, con un poco de pegamentos, la uno y con ayuda del agua empiezo a borrar esa unión. Una vez de que termino de pegar toda la franja en todo su cuerpo, lo que procedo a hacer es afilarla con un poco de agua que sobresalga, así más, que quede más realista. Después de que ya la tengo toda pegada, empiezo a pegarle los ojos, que de hecho uno de sus ojos es un poco más grande que los otros dos que tiene Gastrodon. Pero antes de eso también ya le había pegado lo que eran las franjas que él tiene en su lomo, que son rosadas, como lo pueden ver en la parte de atrás. Y con ayuda de un alambre empiezo a afinar un poco más lo que son sus ojos. Y por último terminé por hacer su lengua. Lo siguiente realmente fue un reto para mí, porque fue hacer varios tonos de marrones hasta encontrar más o menos el indicado. Y después empezar a pintar todo lo que era la figura con esta pintura que realmente tiene muy poca cobertura y además cuenta con una textura más o menos
o un acabado más bien, más o menos como satinado o aceitoso, y que realmente no me termina de convencer, lo que acabó por un poco desmotivarme por haber decidido hacerlo de esa manera cuando realmente me estaba gustando mucho cómo estaba quedando la figura. Ahora lo que empecé a hacer fue empezarla a pintar de rosado, darle su otro tono, un rosado pastel, en toda la parte inferior de su cuerpo. También tocó hacer varios tonos de rosado, pero fue un poco no mucho más sencillo que hacer el marrón, ya que su cobertura era mejor porque tenía una base blanca debajo, que fue de lo que me di cuenta cuando empecé a hacer el amarillo, ya que en la parte de la franja, como pueden ver, me pasé un poquito con lo que tiene que ser el marrón, pensando de que lo iba a cubrir muy fácilmente, así como cubrí con el rosado, como lo pueden ver en la parte del lomo de Gastron, que fue algo más sencillo de pintar cada una de esas franjas. Después de eso llegó realmente lo que para mí fue la más grande odisea, que fue pintar toda la franja de color amarillo, porque ya que, como pueden ver, tenía muchos fallos con el color marrón, y poderlos cubrir teniendo esta pintura fue muy difícil, ya que todos esos detalles saltaban a la luz. Tocó darle más de unas 4 o 5 capas, cosa que si realmente lo hubiera hecho ya con la porcelana teniendo el color amarillo, hubiese sido muchísimo más sencillo de hacer. Pero bueno, lo bueno de los errores es que siempre se aprende algo bueno de ellos, porque de hecho gracias a este error pude aprender a cómo hacer que una pintura de brillante pueda pasar a ser de color mate, y eso lo van a ver en el próximo video. Y sinceramente cambia demasiado lo que es el acabado y queda muchísimo más bonito, al menos a mi parecer. Una vez de que terminé de hacer todo lo que fue la franja, empecé a pintar los ojos de color negro, que sinceramente tenía mucha ilusión de ya verle los ojos negros, a ver si cambiaba un poco el aspecto de la figura como tal. Y también empecé de una vez a empezar a pintar lo que fue el fondo de su boca, utilizando diferentes tonalidades de rojo. Lo que hice fue darle un poco de profundidad, utilizando colores de tonalidades de rojo más oscuras para el centro de su boca y más claras al final de su boca, en lo que es el exterior. Y para su pequeña lengua lo que utilizó fue un rosado también que se mimetizara un poquito con ese rojo, y con un poquito de negro le hice lo que fue la cavidad torácica o algo así. Ahora, con la ayuda del papel aluminio, lo que hice fue una especie de vórtice que está dividido por 4 partes, las cuales van a rodear a Gastron. Y con la ayuda de unas tijeras empecé a hacerle unas pequeñas puntas a cada uno para que tuvieran esta forma. Hice 4 en total y después los pegué a esta base. Después de eso empecé a forrarlos con la porcelana, y con la ayuda de mis dedos y agua empecé a hacer pequeñas ondas sobre ellos, pero luego me di cuenta que lo mejor para hacer esta pieza era haberlo hecho de afuera hacia adentro, ya que de esta forma hubiera podido tener mejor estabilidad y el peso de la porcelana interior no hubiese hecho que se me empezara a caer a cada rato para los lados. Pero bueno, todo esto es simplemente un aprendizaje. Ahora, con la ayuda de cemento blanco y agua, lo que voy a hacer es una mezcla que me va a ayudar a cubrir todo lo que es la base de Gastron, y con la ayuda de una pequeña paleta de madera, en este caso voy a empezar a extender todo lo que es la mezcla por el centro, desde adentro y después por fuera de lo que es la base de Gastron, teniendo en cuenta que no quiero de que me quede totalmente lisa, sino que de hecho quiero que me quede con pequeñas ondas, como lo ven ahí que estoy haciendo, para que quede ese efecto de que estuviese en un vórtice. Una vez que la tengo totalmente seca, empiezo a hacer una base de color marrón para toda lo que es la base, tanto afuera como por dentro. Aquí utilizo varios tipos de tonos de marrones, buscando uno que más o menos se asemeje a lo que es la arena de mar. Ya sé que la arena del mar es mucho más clara, pero quiero hacer lo que es primero una base más oscura, y luego al final de que esté más seca darle una base más clara. No una base, sino darle una pequeña pasada de un tono más claro para darle un poco de profundidad a lo que es esta base. Aquí, como pueden ver, cambió mucho más el tono, fue un poco más color ladrillo, pero no es el color final al final del día, es mucho más claro. Y aquí ya, como pueden ver, empiezo a utilizar el tono más claro para lograr ese efecto que quiero, que es un poco más profundo y a la vez que mojado, como pueden ver.
Para ese tono utilicé un poco de blanco, un poco de dorado y un poco del mismo marrón que ya estaba utilizando para que tenga un poco de cohesión. Para este tipo de textura lo mejor siempre utilizar un pincel que más o menos esté bastante desgastado, porque sinceramente esto, si tienes un pincel muy bueno, siempre te lo acaba por dañar, ya que sinceramente lo estás frotando contra pequeñas rocas. Una vez de que lo tengo ya terminado, recordé que me había sobrado un pedazo de porcelanicrón negra de otra figura que está por salir, pero lo que hice con ella es dejarla secar un poco y empezarla a partir, y ahora con un poco de porcelana empiezo a pegar cada piedra en su lugar de una forma totalmente arbitraria, con ningún patrón en específico, para que tenga esta forma así súper irregular. Tenía que pegarle una vez por dentro y algunas por fuera, y utilizando esa misma técnica que utilicé en la base voy a utilizarla también en las rocas, pero como pueden ver ayuda muchísimo que tenga una base negra, y con un poco de blanco y plateado hice un tono que realmente hace ver todo lo que es la textura de la roca de cada roca, dándole un toque más de realismo.